Ahora conocerás la respuesta a todas tus preguntas existenciales, aprendiendo a estar en profundo silencio. Para conseguirlo, tenemos que adentrarnos en una de las historias más impactantes, de la parte mística del Islam. La historia es la siguiente. Un hombre sabio, compartía con sus discípulos lo que parecía un inagotable almacén de sabiduría. Él atribuía todo su saber, a un grueso libro, que disfrutaba de un lugar de honor en su habitación. El sabio no permitía que nadie abriera el libro. Cuando murió, aquellos que habían estado a su lado, considerándose a sí mismos como sus herederos, corrieron a abrir el libro, ansiosos de poseer su contenido. Se quedaron sorprendidos, confundidos y disgustados, cuando vieron que estaba escrito solo en una página. Se quedaron incluso más desconcertados, y luego muy irritados, cuando trataron de descifrar el significado de la frase que leyeron sus ojos. Decía: cuando te des cuenta de la diferencia que hay entre el contenedor y el contenido, obtendrás la sabiduría. Ahora profundizaremos en esta magistral historia. En ella se habla de un mágico libro, que contiene un inagotable almacén de sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es conocer la verdad por ti mismo. El conocimiento es acumular información de otros, que pueden saber, o que pueden no saber. Un hombre sabio es aquel que ha entrado en Dios, que ha penetrado en el misterio de la vida, que se ha encontrado con la realidad. Un hombre sabio quizás no sea un erudito, quizás lo sea, no tiene importancia, porque la sabiduría no tiene nada que ver con la erudición. Jesús no fue un erudito. Cualquier otro rabino de su tiempo era más erudito que Jesús. El Buda no fue un erudito. Cualquier otro sacerdote era más erudito que él. No sabía mucho acerca de los Vedas, pero era un hombre sabio. El conocimiento llega a través de la memoria, la sabiduría llega a través de la meditación. El conocimiento le es posible hasta a una máquina. Por eso las computadoras, los ordenadores, son eruditos, pero ningún ordenador puede ser sabio. ¿Has oído hablar de algún ordenador sabio? Erudito, por supuesto, más erudito que el hombre, más eficiente, más habilidoso. Con menos posibilidades de cometer errores. Muy rápido, rapidísimo, instantáneo. Haces la pregunta, y ya tienes la respuesta, pero esta será aquella que se le ha introducido antes al ordenador. No puede ser nueva, no puede ser original, no puede ser sabia. No se relacionará contigo como persona, te dará simplemente una respuesta a la pregunta. Observa la diferencia. Si vas donde un maestro, tu pregunta es menos importante, tú eres más importante. De hecho, él responde a tu pregunta para responderte a ti. La pregunta es secundaria. Pero si vas a un ordenador, a un sacerdote, a un erudito, tú no eres importante, la pregunta tiene toda la importancia. Él responde a la pregunta. El hombre de sabiduría responde al que pregunta. El erudito siempre será consistente. Tú preguntas: ¿existe Dios? Y el erudito siempre tiene una respuesta definida. Si él cree que sí, dirá que sí. No le importa quién está haciendo la pregunta. Un día le preguntaron al Buda: ¿existe Dios? Y él dijo: no. El mismo día, por la tarde, otro hombre le preguntó: ¿existe Dios? Y él dijo: sí. Y ese mismo día, por la noche, un tercer hombre preguntó: ¿existe Dios? Y el Buda se quedó en silencio. Ahora bien, esto no lo puede hacer un ordenador. O bien sabes, o no sabes. El ordenador simplemente conoce la respuesta, y la proporciona. ¿Por qué el Buda se comporta de modo diferente con tres personas? Su discípulo, Ananda, estaba muy molesto, no entendía el comportamiento del Buda. Naturalmente, había escuchado las tres respuestas. Así que, por la noche le dijo al Buda: no puedo dormir, cuéntame. Si la pregunta fue la misma, ¿por qué contestaste de modo diferente? A uno le dijiste que no, a otro le dijiste que sí, al siguiente no le dijiste nada, simplemente te quedaste en silencio, y cerraste los ojos. ¿Por qué? Si la pregunta fue exactamente la misma. Buda dijo: pero los que preguntaban eran diferentes. Estaba contestando a los que preguntaban. Uno era un ateo, no creía en Dios. Había venido a reforzar sus convicciones, quería que yo dijera que no creo en Dios, para que su creencia pudiera hacerse más fuerte, y yo no puedo ayudar a la creencia de nadie. Tengo que destruir las creencias. A ese hombre le dije: sí, Dios existe. Porque a menos que las creencias sean disueltas, nadie llega a saber. El otro hombre era un teísta, creía en Dios. Había venido a que le apoyara. No estoy aquí para apoyar las creencias de nadie. Estoy aquí para destruir todas las creencias.
para que así, la mente pueda ascender por encima de ellas, hacia el saber. Por eso a él tuve que decirle algo diferente. Tuve que decirle no. Y el tercer hombre no era ni teísta ni ateo, de modo que no hacía falta ni un sí, ni un no. Tuve que quedarme en silencio. Le estaba diciendo, entra en silencio, y conocerás. Haz lo que estoy haciendo. Cierra los ojos, entra en silencio, y conocerás. La pregunta es tal, que no puede ser respondida con un sí, o un no. La pregunta es tan profunda, que solo puedes conocer la respuesta cuando estás en un profundo silencio. Tú solo conocerás, cuando la pregunta haya desaparecido. Entonces la respuesta surgirá en tu ser. Esto es un hombre sabio. Esto no puedes esperarlo de un estudioso, de un sacerdote, de un ordenador, de una computadora, de una máquina. El hombre sabio siempre es una maravilla, porque es indefinible, es misterioso. La presencia del hombre sabio te embarca en viajes lejanos, en viajes fabulosos. El hombre sabio ayuda a que tu asombro se fortalezca. No te proporciona conocimiento. Destruye tu conocimiento, y libera tu asombro, te convierte de nuevo en un niño, llena tu ser de sorpresa, de poesía, de misterio, de canción. Y la sabiduría es inagotable, porque ser sabio significa estar en conexión con la fuente infinita de la totalidad. Estar en Dios es ser sabio. Dios es inagotable. El hombre sabio es un océano. Puedes tomar tanto como puedas, nada se reduce, permanece igual que antes. No puedes reducir el infinito. El conocimiento es finito, es solo una cantidad. En la historia se dice, él atribuía todo su saber a un grueso libro, que disfrutaba de un lugar de honor en su habitación. ¿Por qué atribuía su saber a un grueso libro? Por los discípulos. Estos no entendían el misterioso origen de su sabiduría. Para hacerlo comprensible, tenía que guardar un grueso libro en su habitación, y solía decirles, toda mi sabiduría sale de este libro. Eso es comprensible. Si alguien dice, mi sabiduría proviene de los Vedas, lo entiendes. Alguien dice, mi sabiduría viene del Antiguo Testamento, lo entiendes. Pero si alguien dice, mi sabiduría no viene de ninguna parte, de repente hay un malentendido. El discípulo necesita que haya un determinado origen visible. Él vive en lo visible. Puede comprender el libro, pero no el corazón. Puede entender las teorías sobre Dios, pero no al mismo Dios. La historia continúa. El sabio no permitía que nadie abriera el libro. Naturalmente, porque no contenía nada. Estaba vacío. Lo mantenía en el misterio, inaccesible a todos. Estaba custodiado. En la parábola se expresa. Cuando murió, aquellos que habían estado a su lado, considerándose a sí mismos como sus herederos, corrieron a abrir el libro, ansiosos de poseer su contenido. Fíjate en los discípulos. Allí estaba la fuente viva, pero ellos no estaban tan interesados en la fuente viva, como lo estaban en el libro. Hay millones de discípulos como estos, interesados en el libro. Van cargados con la Biblia, con la gita. Memorizan la gita. Van repitiendo la misma gita una y otra vez, leen lo mismo una y otra vez. Creen en el libro. Aunque Krishna esté allí, seguirán leyendo el libro. Le dirán a Krishna, no nos molestes. Si Cristo llega mientras estás leyendo la Biblia, le dirás, estate quieto. Estoy leyendo el libro, ven más tarde. Este no es el momento, estoy rezando. Y no te rías. Esta es la situación. La gente cree en el libro demasiado. El libro se convierte en lo más importante, la palabra se vuelve más importante que la verdad. La palabra Dios, se ha vuelto más importante que el mismo Dios. Ahora bien, siguiendo con la historia, esos discípulos debieron seguir al maestro al pie de la letra. Y obviamente pensaban que eran los verdaderos herederos. Corrieron a abrir el libro. El maestro había estado allí durante muchos años con ellos, y nunca miraron en su corazón, nunca lo entendieron. Nunca bebieron de su fuente, pero ahora el maestro ha muerto, y su primera curiosidad es ir al libro, y ver qué es lo que tiene escrito. Fíjate cómo la gente se queda aferrada a lo insignificante, y a lo no esencial. Están más interesados en poseer la sabiduría, que en volverse sabios. Prefieren los contenedores, que al contenido. El contenido ya no está, la llama ya no está en la lámpara, ha desaparecido. Pero no estaban interesados en la llama, estaban interesados en la lámpara, y continuarán adorando la lámpara para siempre. No saldrá nunca ninguna luz de la lámpara. No comprendieron a su maestro, porque toda su idea de la sabiduría, era posesión. La historia continúa.
Se quedaron sorprendidos, confundidos y disgustados, cuando vieron que estaba escrito solo en una página. Se hubieran puesto muy contentos si el libro hubiera estado totalmente escrito. Hubieran disfrutado mucho. Pero solo había algo escrito en una página, y además, en una esquina. El resto del libro estaba vacío. El interés de esta gente está en la cantidad, no en la calidad. La parábola finaliza. Se quedaron incluso más desconcertados, y luego muy irritados, cuando trataron de descifrar el significado de la frase que leyeron sus ojos. Y solo había un pequeño escrito, una sola línea. Decía: cuando te des cuenta de la diferencia que hay entre el contenedor y el contenido, obtendrás la sabiduría. Imagínate a ti mismo esperando durante años para mirar en el libro, lleno de curiosidad durante años, y entonces te encuentras con esto. Tú también te hubieras molestado. Porque este maestro es un engaño, porque ha estado diciendo: toda mi sabiduría proviene de este libro, y en él no había nada, solo una pequeña frase. Pero esta frase es una semilla. Si la entiendes, podrás alcanzar el significado de todas las escrituras del mundo. Es algo condensado. Todas las escrituras están condensadas en esa frase. Todos los Coranes, todos los Vedas, todas las Biblias, están condensados en esta única sentencia, tremendamente poderosa. Medita sobre ella. Cuando te des cuenta de la diferencia entre el contenedor y el contenido, obtendrás el conocimiento. Los materialistas solo están interesados en el contenedor. El contenedor lo es todo. No piensan en el contenido. Los llamados espirituales están interesados únicamente en el contenido. Están en contra del contenedor. El sabio acepta a ambos y va más allá, porque llega a saber que el contenido no puede existir sin el contenedor, ni este sin aquel. El contenedor lo es, solo porque tiene contenido, y ambos van juntos. Dios y el mundo existen juntos, son inseparables. Recuerda, si tiras la flor, estarás tirando también la fragancia, porque van juntas, igual que el cuerpo y el espíritu. El materialista cree en el cadáver. No hay espíritu. No tiene ni idea del espíritu. El espiritual cree en el alma. Está en contra del cuerpo. Pero cuando has trascendido ambos, cuando ya no estás obsesionado con el teísmo, o el ateísmo, cuando no eres, ni tradicional ni antitradicional, cuando eres sencillamente inocente con respecto a todas esas ideas, cuando tu espejo está totalmente limpio, sin polvo alguno, cuando simplemente estás ahí, como un espejo silencioso, entonces llegas a saber que el contenedor y el contenido, están unidos. A pesar de que el contenedor no es el contenido, y de que el contenido no es el contenedor. Ambos van juntos. Viéndolos juntos y a la vez separados, la sabiduría aparece. Uno llega a saber. Ahora bien, muchos maestros han hablado en el idioma de los materialistas, porque hay millones de materialistas. Maestros como Mahoma y Moisés han hablado el idioma de los materialistas, para que puedan entender. En esto hay compasión, pero hay también un peligro. Que los materialistas sigan siendo materialistas. Que se estanquen ahí. Algunos maestros han escogido usar el lenguaje espiritual, como Cristo. En cuanto a la expresión se refiere, es mejor que la de Moisés y Mahoma, pero no será entendida por los apegados a la materia. Ese es el problema. Los materialistas no serán capaces de absorberlo. Jesús fue asesinado, porque los judíos, las personas más materialistas del mundo, se enfadaron. Estaba hablando un idioma diferente, completamente ininteligible. Les parecían tonterías. Decían: ese hombre está loco. Piénsalo, en un mundo lleno de materialistas, llega un ser regido por lo espiritual, y empieza a hablar. No habrá judío que entienda. Cuando Jesús fue asesinado, los discípulos que tenía, los 12 apóstoles, eran judíos. Él era un sabio hablando el idioma espiritual, y ellos eran judíos. Crearon el cristianismo. Y una vez que los judíos crearon el cristianismo, este se convirtió en una religión mundial. El sabio no tiene un idioma propio. La inocencia no tiene palabras. Por eso, el sabio tiene que hablar el idioma espiritual, el idioma de la consciencia, por necesidad, porque es el más cercano a él, y el que mejor le sirve para expresarse a sí mismo. Sucedió en los tiempos del Buda. Él hablaba en el idioma de la consciencia espiritual. El país estaba en un estado tal, que había varios que hablaban el mismo idioma que el Buda. Era un clímax, un máximo. No era un valle oscuro, era una cima llena de luz. Durante miles de años, en el pasado, la India ha estado buscando y trabajando sobre la verdad. ¿Qué es, y cómo alcanzarla? Mucha gente comprendió al Buda.
Sus discípulos no eran judíos, no eran materialistas, eran más conscientes. Los discípulos de Jesús eran materialistas. Jesús era un sabio hablando el idioma de la consciencia espiritual. Cuando el Buda murió, el budismo fue arrancado de la India. Los materialistas finalmente lo destruyeron. Cuando los budistas escaparon de la India, habían aprendido la lección. Si quieres existir como religión, tendrás que utilizar el idioma de los materialistas. En China abandonaron el idioma del Buda. En Japón, en Corea, comenzaron a utilizar el idioma de los materialistas. Y así, el budismo se extendió por toda Asia. Sucedió algo extraño. En la India nació el budismo, pero desapareció de la India, y todo Asia se convirtió al budismo. Muy pocos han utilizado el idioma del sabio. Nunca reunieron muchos discípulos. No pueden. Puedes reunir grandes masas a tu alrededor si utilizas el idioma materialista. Lao Tse usa el idioma del sabio. A gente como Lao Tse, nadie los entiende, pero no son asesinados. Recuerda, tampoco son crucificados. Nadie los entiende, nadie los sigue, nadie se preocupa de ellos. Se piensa que ellos son buenas personas, poetas, un poco excéntricos, locos. La gente va a veces a ellos, es hermoso estar cerca de ellos, pero no crean una conmoción en el mundo. Lao Tse llega y desaparece, no deja rastro. Ahora bien, yo hablo todos los idiomas. Por eso parezco muy contradictorio. Este experimento nunca ha sido hecho anteriormente. Nadie ha hablado los 3 idiomas, porque crea problemas. Un idioma es bueno, porque uno permanece consistente. Conmigo nunca puedes estar seguro, siempre estarás confundido. Pero yo uso la confusión también como una estratagema. Si un materialista resulta confundido, empezará a crecer espiritualmente, porque a menos que esté totalmente confundido, nunca crecerá. Si el espiritual está confundido, comenzará a transformarse en un sabio. Porque creces solo cuando estás muy confundido. Cuando no le ves sentido a ser quien eres, empiezas a crecer, a mirar a picos más elevados. Quizás desde allí haya una visión mayor, una visión más grande. Utilizo la confusión como una estratagema. Confundiré a los materialistas, a los espirituales. Los sabios no pueden ser confundidos, ellos lo entenderán. Serán capaces de entender que mis contradicciones, no son contradicciones en absoluto. Solo parecen serlo, porque estoy hablando en 3 idiomas. Recuerda, mientras estoy aquí, aliméntate de mí, bébeme. Abandónate a este misterio que te está siendo revelado, y entonces habrá una posibilidad de que no mueras como larva, de que te conviertas en una oruga, y finalmente ocurra una metamorfosis, y seas una mariposa. Haz crecer tus alas. Sueña grandes sueños en los que te crecen alas. Tienes el potencial. Eres la semilla. Un gran fenómeno es posible a través de ti. Y solo cuando hayas florecido, sabrás qué es Dios, qué es la verdad.